y tratamiento psíquico, tratamiento del alma, que ya lo puse completo. Entonces, bueno, más o menos voy a tratar de ubicar qué aborda cada uno de los textos. Principalmente me guío en tratamiento psíquico, tratamiento del alma y si quieren, más tarde les publico cuál es la bibliografía. El de la CAN está en este de intervenciones y textos 1 y el del espiritismo lo pueden conseguir en línea. Entonces, este es un texto que Freud escribe, obviamente antes de la creación del psicoanálisis. Es un antecedente, pero va a marcar como las líneas que va a continuar durante toda su obra. Entonces, ¿qué antecedentes tenemos de este texto? No sé qué habrán visto la semana pasada. No sé si alguien me pudiera comentar. Ya más o menos, ¿qué fue lo que abordaron? El profesor nos habló acerca de la neurosis histérica y también las partes, bueno, que el inconsciente se da entre lo biológico y lo psíquico. También nos decía que los varones presentan histeria, bueno, o son más obsesivos y que hay un abaixamiento del yo. Eso fue lo que Algo más. Está dando el manuscrito acá. Ok. Bueno, entonces les comento un poco de los antecedentes. Pensé que a lo mejor los había trabajado, fue Juan, ¿no? Que estuvo la semana pasada. Bueno, este texto tiene de antecedente el trabajo que Freud había realizado en relación a las enfermedades nerviosas. Entre 1876 y 1888 había trabajado en un laboratorio de fisiología y después se animó a estudiar las enfermedades nerviosas, pero por una cuestión de necesidad económica tal cual. Entonces, lo interesante, por ejemplo, en Freud es que no iba por esa área, sino, como les decía, es como una necesidad en este momento. De hecho, no había una formación como tal o estudios formales en esta área, sino que él empieza por este camino. Entonces, viaja a París con Charcot y con él puede ubicar la diferencia entre las parálisis histéricas y las orgánicas. Pero antes de que él se fuera, ya había platicado con Breuer que el trabajo que hace con él aparece en el tomo 2 de estas obras, en estudios sobre la histeria. No sé si ya comentaron sobre el caso de Anao, que es el caso de Breuer. Bueno, lo platica con Freud antes de que se vaya a París. Él se queda con esa inquietud y bueno, al regreso también puede ubicar más o menos qué sucede en este caso. Por eso este caso de Anao es retomado, bueno, por supuesto por Freud y por Lacan más adelante, en relación al problema de la transferencia. Pero bueno, el caso es que regresa Freud de Viena y, siendo médico, elabora este escrito. Nada más que los términos que ocupa aquí no son los que habitualmente se ocupan en psicoanálisis, como lo de la transferencia. Sí, lo de la sugestión lo aborda, pero la cuestión transferencial no. Pero insisto, o sea, vamos a ir retomando como qué dice en este momento y qué retoma más adelante. Entonces, él empieza como haciendo esta aclaración entre que la palabra psique se traduce al alemán como Seele, ¿no? Que es alma. Y empieza a hablar de que no se trata de un tratamiento desde la patología del alma, sino un tratamiento desde el alma. Ya sea que se trate de perturbaciones anímicas o se trate de perturbaciones corporales. Pero aquí lo que él va a retomar es que se rescate el poder de
la palabra. Y bueno, eso ya lo menciona como médico, ¿no? Evidentemente, o no sé, no es tan evidente tal vez, pero por lo que trabaja el psicoanálisis, entonces con palabras. Aunque no siempre, y esa es otra cuestión, no recuerdo en qué texto, bueno, por ejemplo, en recordar, repetir, relaborar, que es de los escritos técnicos de Freud, para él el psicoanálisis tenía que enfocarse en esa rememoración y en ese apalabrar esos recuerdos. Es Ferenczi, el segundo que les pongo ahí, que en su trabajo Metas para el desarrollo del psicoanálisis, que en 1924 dice que a veces los pacientes no pueden recordar y que la manera de recordar es actuando. Entonces, lo que había dicho Freud en este texto de recordar, repetir, relaborar, es que hay que promover todo el tiempo que el paciente recuerde y hable, pero no que actúe. Les digo algo muy distinto a lo que propone Ferenczi más adelante en relación a la técnica. O sea, si esa es la manera de recordar, el paciente tiene que actuar y a partir a lo mejor de esta actuación es que puede apalabrar lo que le está sucediendo. Pero bueno, aquí lo que él retoma es el poder de las palabras y específicamente de las palabras del médico. Es lo que nos dice este inicio del texto. ¿Y qué se trata de creer en los ensalmos? ¿No? En ensalmos que a lo mejor para la ciencia de este momento ya habían perdido su valor. Pero eso él lo ubica por dos cuestiones, ¿no? Una de ellas es que los médicos recientemente retoman lo del valor del tratamiento anímico tal cual, que se había relegado. ¿Y esto por qué? Nos habla de estos últimos 50 años, que fue un periodo bastante infecundo, y nos habla de la filosofía de la naturaleza, ¿no? Y por ejemplo, en este texto que les menciono del espiritismo, Ferenczi todavía no conocía a Freud, lo conoce hasta 1908, pero lo que él menciona ahí es que el progreso en la ciencia siempre se va de un extremo al otro. O sea que realmente en los progresos no hay un punto intermedio y que a veces este distanciamiento entre una postura y la otra tiene que ver con que una de ellas no da respuesta a todos los problemas, como si todo tuviera que resolverlo una sola postura. Entonces, él lo que menciona ahí es que aún en estos dos extremos siempre hay algo que se puede rescatar. Claro, él lo pensaba, y eso les puede sonar, no sé si escandaloso o interesante, lo pensaba en relación al ocultismo. O sea, pensaba en el ocultismo por un lado y en el materialismo atómico del otro. Él no estaba tan a favor del materialismo. Para él, la conciencia no podía ser únicamente una disposición de átomos. Él pensaba que era algo mucho más complejo. Entonces, se va al otro extremo, ¿no? Precisamente al del ocultismo y al de fenómenos sobrenaturales. Independientemente de todos los experimentos que hicieron Freud, Ferenczi y Jung en este campo del ocultismo, que también es muy interesante y se puede retomar en función de la transferencia, lo que yo rescato de este texto es que precisamente esto, se subestima la verdad de estos extremos. Es decir, en vez de que las ciencias retomen como un pedacito para abordar una problemática, siempre se van a estos extremos. Entonces, para Ferenczi, en este texto nos menciona que hay una dimensión que excede lo exacto, y entonces de lo que se trata más bien es de profundizar en lo que se estudia, para aportar más en los campos que así se requieran. ¿A qué va esto? A que Freud nos había dicho que ya todo se había situado de lo corporal en relación a la medicina, ¿no? Se buscaban signos visibles de la patología y habían dejado lo anímico del lado de los filósofos, pero además, ahí lo dicen, ¿no? Los filósofos son despreciados por los médicos, entonces
se separan, ya no abordan el cuerpo y la psique, sino que cada quien desde su campo va trabajando en cosas diferentes. Y bueno, en relación a la filosofía de la naturaleza, aunque se estudia todos estos fenómenos naturales, la crítica que se hace a este movimiento es que no se atiende a la experiencia, que bueno, Freud va a hablar de la experiencia médica que tiene con los pacientes en relación a la sugestión y a la hipnosis en este tema. Y al final saca conclusiones que son interesantes y más bien habla de todas las limitaciones que tiene la hipnosis. Pero la crítica es esta: no se retoma la experiencia, todo se basa más bien en una intuición intelectual y una especulación fantasiosa. Ahora, la fantasía para Freud no es algo que se pueda diseñar. Él mismo habla de los efectos de la imaginación, no sé si lo recuerdan, en que aun cuando fuera producto de la imaginación un dolor, este dolor no es menos intenso por ser causado desde este lugar, ¿no? De la fantasía, desde la imaginación. Sin embargo, bueno, creo que la crítica en este sentido a la filosofía de la naturaleza es eso, como únicamente abordarlo desde la posición de ese filósofo en particular. Se supone, pero solamente lo dejo como supuesto, que uno tendría que estar abierto y sin tener tantos prejuicios para abordar ciertas problemáticas. Sin embargo, creo que aún el psicoanálisis pues tiene sus propios prejuicios, ¿no? O sea, nunca podemos estar libres de esta parte, pero lo que está hablando Freud aquí es una crítica a esa filosofía de la naturaleza. Y nos habla de los progresos de la ciencia, que si ustedes ubicaron, es que bueno, ya se conoce la composición del organismo en relación a las células. Se indican cuáles son los desempeños vitales en relación a las funciones y se pueden distinguir las alteraciones visibles y aprensibles consecuencia de los procesos patológicos. Pero más bien Freud después va a hablar de lo que no se ve, ¿no? Y lo va a ubicar como lesiones funcionales. También se trata desde el lado de la medicina de prevenir, es decir, identificar estos microorganismos que provocan enfermedades para reducir los riesgos en las cirugías. Pero esos son los avances que él nos reporta, ¿no? Y por eso dice que los progresos y los descubrimientos van en torno a lo corporal. Y esta división, insisto, de lo corporal del lado de la medicina y lo anímico del lado de los filósofos. Entonces, lo que nos va a decir Lacan, por ejemplo, en este texto de medicina y psicoanálisis, es que precisamente tal vez para la medicina el psicoanálisis toma ese lugar que nos menciona Freud, pero en relación a los filósofos. Es decir, los médicos pudieran recurrir al psicoanálisis solamente como algo complementario. No le dan un lugar importante, sino como si fuera muy necesario, entonces recurrimos a los psicoanalistas. Y lo que él dice es que también el psicoanalista mantiene como un lugar de aislamiento frente a la medicina. Esto lo dice Lacan muchos años después de estos textos, porque aunque hoy pudiéramos decir que el psicoanálisis se coloca en un lugar diferente a la medicina, también tenemos que tener en cuenta que tanto Freud como todos los pioneros del psicoanálisis, o casi todos, eran médicos, también Lacan. Entonces creo que siempre hubo ahí como una vinculación entre uno y otro, que hay muchos analistas que dicen no, es que todo lo puede trabajar el psicoanálisis, no todo puede ser así. De hecho, lo que está diciendo Freud, y me parece que ese es uno de los motivos por los que también uno acude al psicoanalista, al psicólogo, es porque algo no está funcionando, pero además es algo
que no se puede localizar en el cuerpo como tal, ¿no? Entonces, de eso habla Freud y de eso también va a hablar Lacan, ¿no? Les digo, de esta postura que se tiene en relación al psicoanálisis, a la medicina, y también nos habla Lacan de la función del médico y su personaje, pero lo habla como personaje tal como lo habla Freud también en relación al médico, ¿no? De esta figura de prestigio, de alguien que va a imponer o que tiene una cierta autoridad frente al paciente. Sin embargo, lo que también nos dice Freud es que no tiene la misma investidura que a lo mejor un sacerdote o un curandero, ¿no? Entonces tiene que hacer como que uso de cierta presencia. Entonces, por eso es que se habla del personaje tal cual. Y bueno, si pensamos en otro texto que hable un poco más ampliamente del personaje del médico, de la hipnosis y de la sugestión, está otro que es de 1907-1908, que es de Ferenczi, que se llama Proyección y Transferencia. Y ahí sí nos habla como de diferentes formas de sugestionar a los pacientes, pero nos habla como ciertos elementos que debe tener el psicoanalista para tener esos efectos, ¿no? Por ejemplo, dice una voz sumamente grave, o la barba, ¿no? O el traje, o cómo le va a hablar a los pacientes, si les va a hablar desde un lugar de autoridad o con palabras que pudiéramos pensar dulces, ¿no? Pensando en que se coloca como una madre. Entonces, todo esto, él nos dice, tiene efectos en el tratamiento, pero también él mismo dice que solamente la ignorancia le permite tener cierta confianza para llevar a cabo la hipnosis. O sea que el médico o el analista, porque también en estos textos, no en este de Freud, pero por ejemplo en este de Proyección y Transferencia, habla del médico y del psicoanalista indistintamente. O sea, él no los está separando porque el psicoanalista es médico. Entonces, ahí nos comenta esto, que para hipnotizar a los pacientes hay que creerse. Y él ya no cree en la hipnosis, entonces ya no puede sostener esa parte. Y por eso viene más desarrollado en ese texto. Pero bueno, regresando al texto de Lacan, también habla de que hay un momento en la medicina, pero esto lo dice en 1966, que hoy nos pudiéramos preguntar si no la medicina o la ciencia siguen fijados en el campo de la mirada y del cuerpo, ¿no? Del observar, del poder controlar ciertas cuestiones, que otra vez el psicoanálisis no estaría en ese registro para empezar, pero hoy en día pudiéramos pensar que la medicina continúa ahí, ¿no? Hay síntomas, hay que erradicarlos, cosas que se ven desde la educación, desde la medicina, desde muchos ámbitos, es eso, la mirada, ¿no? O sea, uno va a la escuela y vamos a detectar quién tiene problemas de aprendizaje, pero es por medio de la observación o también de estos test, pero como si algo se pudiera comprobar, ¿no? Algo que se especula, se puede comprobar, entonces estaría más del lado de la mirada, y desde la mirada no trabaja el psicoanálisis. Y eso también tiene que ver con el uso del diván, ¿no? Que uno no pueda ver al analista, porque eso también puede interferir. Algún gesto de parte del analista puede representarle algo a ese paciente para que ya no hable, para que se imagine y demás. Entonces, si ese es el obstáculo desde la mirada, hay que trabajar de otra manera. Pero bueno. Entonces, algo que también nos dice Lacan es que la medicina para este momento va a ser a un lado el gesto humano. Y de ese gesto humano nos
está hablando Freud también, que a veces el cuerpo nos traiciona, ¿no? Es decir, que por más que una persona diga algo, con su expresión corporal, pues se pueden indicar otras cosas, ¿no? A lo mejor decía que el flujo sanguíneo, cómo se colocan las manos, o sea, eso estaría del lado de los gestos, y nos dicen algo también, pero lo que nos dice Lacan en este año es que el gesto humano pasa a un segundo lugar y que también hay una exigencia de experimentar todo el tiempo. No sé si el psicoanálisis no se trata de experimentar, me parece que sí, que también puede sonar escandaloso, pero si no experimentamos o si no son las intervenciones a veces también un experimento, pues de qué se trataría. O sea, no hay como este manual, como un manual que se sigue, ¿no?, para hacer las intervenciones. Hay analistas que, sobre todo en Estados Unidos, sí piensan en cómo ir graduando las intervenciones, ¿no? Que si a lo mejor el paciente está en cierta posición, hay que intervenir más veces. Y que esas intervenciones después se tienen que ir dosificando de manera que desaparezca, ¿no? Que la intervención del analista sea menor. Pero uno dice, a ver, pero ¿cómo van calculando eso, no? Sin embargo, ellos lo sostienen. Que bueno, también quién sabe si eso sea psicoanálisis, pero les hablaba de esta cuestión del experimento, que además Ferenczi sí lo dice tal cual, ¿no? En el psicoanálisis uno está experimentando y él mismo todo el tiempo hace experimentos, y es algo que se le critica mucho. O sea, que el mismo Freud en este texto de Metas para el Desarrollo del Psicoanálisis, la tarea era, tal cual, hacer un trabajo que hablara de las dificultades entre empatar la teoría con la técnica. En esta convocatoria que él lanza para un congreso que iba a ser en Berlín, en 1922, el único trabajo que se presenta es este. O sea, ni siquiera se presenta porque ni Ferenczi ni Rand lo pudieron terminar, les pareció un tema sumamente amplio, pero sí lo hicieron y sí lo presentaron a Freud. Nada más que nadie se animó a hacer un trabajo que respondiera a estas características, lo cual es muy interesante, porque además ellos empiezan diciendo que las únicas referencias en cuanto a la técnica que tiene Freud son las de sus escritos técnicos. Por ejemplo, este que les digo de recordar, repetir, reelaborar, los consejos al médico, puntualizaciones sobre el amor de transferencia, sobre la dinámica de la transferencia, todos estos escritos aparecen en el tomo 2, ¿no?, de las obras completas de Freud, de Amororti. Pero lo que dice Ferenczi ahí es que es la única referencia que se tiene, y que las personas o médicos o quienes quieren practicar el psicoanálisis y no tienen una formación como analistas, que de todas formas la formación de ellos en aquel entonces tenía características muy diferentes a las de ahora, porque no sé qué tanto se pudiera llamar que ellos se analizaran, porque eran por periodos muy breves, a lo mejor era un mes, ¿no? A lo mejor eran 2 semanas cada 3 meses, pero era una formación muy breve, ¿no? Y además era como para solamente aprender la técnica y ponerla en práctica. Entonces, esos inicios, como el psicoanálisis a la fecha, pues siempre ha sido algo que, aunque uno diga, no, pues me analicé 30 años, eso tampoco garantiza como tal que alguien se haya analizado. Entonces, bueno, quién sabe si esas 3 semanas, o 1 año, o 10 años, o 30, o 50, nos pudieran dar como una referencia segura. Pero los que se avientan a hacer este trabajo son Ferenczi y Rand, solamente ellos dos. Y lo que ellos comentan en este trabajo es que hay que experimentar.
Entonces, pues sí, ese texto creo que se ha quedado relegado, porque como que se experimenta en psicoanálisis, ¿no? Como que se promueve que el paciente actúe, eso no puede ser, ¿no? Para algunos todavía resulta escandaloso, aunque pues creo que el mismo Lacan, en estas intervenciones activas que propone Ferenczi, creo que Lacan lo retoma. Nada más que en Lacan todo parece más genial y más maravilloso, ¿no? O sea, no se detectan como estos orígenes que no son de él, o sea, que él lo está retomando de otros analistas, y pienso que específicamente en relación a la técnica, sí lo toma por Ferenczi, ¿no? Por esa costado. O sea, como que Freud era más precavido, ¿no? Decía mejor, vamos viendo poco a poco, y Ferenczi sí se atrevía de repente a hacer intervenciones bastante arriesgadas, y él lo sabía, y él lo escribe, y lo dice. O sea, estas intervenciones ponen en riesgo lo que aquí aparece en el texto de tratamiento psíquico como el vínculo entre médico y paciente, entre analista y paciente, analista-analizante. Además, el término de analizante tampoco lo inventa Lacan, lo retoma de Ferenczi, precisamente, ¿no? Ahí está como otra herencia que él toma. Pero bueno. Más adelante, en el texto de tratamiento psíquico, nos habla Freud de que estos nexos entre lo corporal y lo anímico son innegables, y que en ese momento, para la medicina, ¿no? Que es como un punto de vista, pues sí, hasta cierto punto inocente, pero también lo podríamos creer, que las operaciones mentales solo se llevan a cabo gracias a un cerebro nutrido, ¿no? Y que también las sustancias tóxicas podían provocar ciertos estados de enfermedad mental, ¿no? A lo mejor lo que proponía la medicina en ese entonces, y quién sabe si hoy, insisto, no lo sé, es que si había un equilibrio en el cuerpo, entonces todo iba a funcionar perfecto. Nada más que ¿qué pasaba entonces con estas personas que estaban bien nutridas, pero presentaban otro tipo de problemáticas, ¿no? O personas que desnutridas igual pueden pensar perfectamente. O sea, no hay para Freud, y por eso lo está retomando, como este vínculo, ¿cómo decirlo? No sé, como que las cosas no eran tan cuadradas, o sea, no eran recetas, cerebro nutrido, operaciones mentales perfectas, sino que algo no estaba funcionando. Claro, Lacan lo va a retomar de otra manera, y ahorita también lo revisamos, pero Lacan lo que nos dice en este texto de medicina y psicoanálisis, que además, a diferencia de otros textos de Lacan, creo que estos son bastante digeribles, nos habla, por ejemplo, del goce en relación al cuerpo, que es algo con lo que se va a topar el psicoanalista. O sea, lo va a poner todavía más complicado que como lo pone Freud en este texto, que hay una resistencia por parte del paciente a renunciar a la enfermedad. Eso ya lo dice en 1890. Ahora, Lacan va a colocar a lo mejor esta resistencia del lado del goce. Pero además nos va a hablar Lacan de la demanda de cura que hace el paciente y todas las dificultades que esto representa. Dice Lacan, es que y además también es un texto súper breve. Y la demanda, dice, tenemos pues dos puntos de referencia. Primero, la demanda del enfermo. Segundo, el goce del cuerpo. Entonces, Freud nos remite a prácticas en el pasado, en lo cual lo anímico inevitablemente incluía en lo corporal. Es decir,
volver a otro tiempo en el cual lo anímico y la palabra eran valiosos para curar a una persona. Como si hubiera retrocedido, pero bueno, es que más adelante lo va a decir. Para la medicina se presentan desafíos para el arte del médico, ¿no? O sea, nos habla de un arte. Y a pesar de ser arte, la medicina no puede por ciertas enfermedades. Y por eso él entonces decide regresar a otras formas de curar. Entonces, nos habla de que precisamente la medicina le da o tiene como ciertas reservas en cuanto a darle autonomía a la vida anímica, porque sienten que ya no trabajan sobre un terreno parejo, ¿no? Sino que quién sabe que se pueda salir de control si se piensa la vida anímica como algo independiente. Y a partir de ciertas dificultades que encuentran, entonces, esa orientación que se enfocaba únicamente a lo corporal, a lo visible, a lo medible, a lo calculable, ya va a empezar a cambiar. Pero nos dice, primero nos habla de 50 años para acá ha sucedido esto. Después dice de 15 años para acá la situación en relación a la medicina ha cambiado. Y nos dice, hay enfermos que plantean un gran desafío al arte de los médicos. A pesar de los progresos, no se hallan signos del proceso patológico en el cuerpo de ciertos enfermos. Nos habla también de la riqueza y variedad del cuadro clínico y empieza a narrar cómo ciertas enfermedades, es que no sé si llamarlo enfermedades, más bien creo que son dificultades, o sea, los pacientes hablan de ciertas dificultades, pero están como estrechamente ligadas. Por ejemplo, lo de la labor intelectual que no se puede llevar a cabo por dolores de cabeza. Pero bueno, enumera otros ejemplos. Se me perdió la mano. No pueden realizar una labor intelectual a causa de dolores de cabeza o fallas de la atención. Les duelen los ojos cuando leen. Las piernas se les cansan cuando caminan. Sienten dolores sordos o se adormecen. Padecen de trastornos digestivos en la forma de sensaciones penosas, vómitos o espasmos gástricos. No pueden defecar sin purgantes, se han vuelto insomnes. Entonces, para estas problemáticas que presentaban los pacientes, pues nos dice, se trata en todos los casos de la misma enfermedad. ¿Y de qué enfermedad nos habla en este texto? Habla de la histeria y de la neurastenia, pero en general nos habla de problemas de nervios, ¿no? O sea, él habla de irritaciones, de ciertos aspectos que intervienen, pero todas estas opciones también nos dice, se pueden intercambiar, se desplazan, es decir, no hay algo como estático, ¿no? O algo que realmente sea un problema en el cuerpo, sino que son ciertas manifestaciones corporales causadas por lo anímico. E inclusive nos dice Freud, ¿no? Un profundo cambio en las condiciones de vida puede librarlos de sus achaques. Y nos pone el ejemplo de los viajes, ¿no? O sea, alguien que estaba enfermo del estómago se va de viaje y come de todo, pero apenas regresa y otra vez se vuelve a enfermar. Entonces ahí son ese tipo de problemas, no sé si llamarlo enfermedades, los que le generan a él esa pregunta, ¿no? ¿De qué está sucediendo? ¿Por qué las condiciones cambian o modifican
identifican este tipo de problemas, los resuelven. Inclusive nos habla en algunos casos de los afectos que cuando son muy intensos o bien promueven que se genere cierta enfermedad o que se concluye, ¿no? Entonces, nos habla de este influjo de lo anímico y cómo estas enfermedades, pensemos del estómago o dolores de cabeza u otras enfermedades, porque también habla de enfermedades de órganos, ¿no? O sea que sí se manifiestan como tal, pero su origen es anímico. Entonces, cuando este problema es apalabrado, por una parte, o por efectos de la sugestión se resuelve, no hay secuelas en el cuerpo. Entonces eso es algo que también es sumamente llamativo, ¿no? Cómo lo anímico puede aparecer o desaparecer ciertas cuestiones. De todas formas, al inicio, como va planteando pues las cosas, parece como una idea sumamente romántica, ¿no? De la sugestión va a curar todo, pero al final del texto dice la verdad es que no todo, y hay bastantes obstáculos que se presentan para el médico, y precisamente por eso más adelante, y eso va a aparecer en estudios sobre la histeria, que tiene que renunciar a la hipnosis. Tiene otros medios para sugestionar a los pacientes, pero finalmente renuncia a la hipnosis. La sugestión creo que es algo que se mantiene, pero se mantiene no porque uno la quiera mantener, sino porque es algo que ya aparece en relación al vínculo entre médico y paciente. Entonces, bueno, habla de estas afecciones del sistema nervioso que además no tienen ningún tipo de alteración en el cerebro. Y por eso retoma la neurastenia y la histeria, pero las ubica del lado de las enfermedades funcionales, haciendo alusión a lo que Charcot mencionaba, de que hay lesiones en las que algo está mal, pero no se puede localizar. O sea, para él algo sí está mal, pero no se ve. Entonces a eso lo llama como un problema funcional. Y regresa Freud a esta relación recíproca entre el cuerpo y el alma. Regresa en muchos momentos a esa relación. Y nos dice que esto también creo que lo va a sostener todo el tiempo, ¿no? Solo tras estudiar lo patológico se comprende lo normal, ¿no? Y también piensa, por ejemplo, en relación a los sueños o a ciertas cuestiones que son sumamente complejas, pero que dan luz sobre lo normal. Y bueno, el ejemplo más claro que él ubica en esta relación recíproca entre cuerpo y alma es lo que mencionaba, ¿no? La expresión de las emociones como tal. Y nos dice, ¿no? La tensión y relajación muscular de la cara, la actitud de los ojos, que bueno, pienso que se refería más bien como a la mirada, ¿no? Cómo puede variar dependiendo de la situación, la postura de las manos. Y estas expresiones de las emociones, para él entonces son signos confiables de las que se infieren procesos anímicos más que las palabras. Y por eso, en los casos que ustedes vayan revisando, no creo que ya hayan comentado el caso Dora, ¿verdad? Pero bueno, también estando Dora en análisis, pues él se percata de ciertos movimientos
caso Dora, Freud más bien saca sus conclusiones de la observación. No le pregunta mucho. Pero hay otros casos y con otros analistas que hay ciertas acciones del cuerpo o con el cuerpo que les permiten o les dan como ciertas referencias de que tienen que intervenir preguntando por estas acciones. Y aquí Freud le da lugar completamente a este tipo de cosas. Y nos habla de que los afectos coparticipan del cuerpo en los estados anímicos, es decir, que nunca se puede separar como la cuestión corporal de lo anímico, que siempre están relacionados y que hay manifestaciones de un lado o del otro. Pero creo que más de lo anímico a lo corporal específicamente. Y nos habla del miedo, de la ira, de la aflicción, del arrobamiento sexual, porque tal vez ahí es donde pudiéramos ubicar más como el cuerpo nos relata, ¿no? En el arrobamiento sexual. Y creo que en algún momento del texto también nos habla de cómo ciertas preocupaciones pueden inclusive cambiar el color de nuestro cabello, ¿no? O sea, que pueden aparecer las canas, ¿no? Se puede despintar un rato. Y bueno, quien desarrolla un poco más el trabajo en relación, por ejemplo, al duelo, a la melancolía, es Abraham. Y hay un texto donde precisamente él, ahora no recuerdo el nombre, pero está en su libro que se llama Psicoanálisis Clínico, y él habla de cómo ve a su padre por última vez con el cabello canoso, y cuando muere el padre, él por un tiempo, no recuerdo por cuánto, tal vez haya sido un mes o yo lo estoy inventando, pero es un ratito, ¿no? Un tiempo. También se llena de canas, ¿no? O sea, eso no tiene ningún tipo de explicación como tal científica. Pero en este proceso, en lo que él asimilaba esa muerte del padre, como si se hubiera transformado en el padre transitoriamente, ¿no? O de manera pasajera. Entonces, ahí también podemos ver la cuestión de los afectos y del estado anímico que tienen repercusiones en el cuerpo. Nos dice Freud, ¿no? La preocupación, el duelo rebajan la nutrición del cuerpo. Y las excitaciones jubilosas permiten que el cuerpo florezca, se rejuvenezca y que inclusive haya una mayor resistencia a las infecciones, ¿no? Y por eso él va a retomar más adelante lo de la expectativa esperanzada y la expectativa de angustia, ¿no? Como una u otra influyen de manera positiva o negativa en, por ejemplo, la adquisición de cierta enfermedad o la cura también. No sé hasta aquí cómo vamos. ¿Bien? Estabas diciendo básicamente esto menciona que cuando Freud empieza a utilizar la sugestión de hipnosis, que la palabra siempre que relaciona lo anímico con lo corporal. Entonces, en este caso, la palabra sí es importante para vincular ese cuerpo. Por ejemplo, en estos casos donde se dice, pues ahí puedo estar y estoy contento estoy y puedo poner una cara así, ¿no? Súper deprimente. Ahí porque la palabra no tiene como esta función de vincular mi estado anímico con lo que estoy haciendo. Pues porque me parece, y eso también lo va a decir Freud, o sea, en realidad no somos tan francos, ¿no? Y la palabra precisamente es lo que oculta las cosas. Entonces, uno le puede decir a su pareja, estoy súper enamorada, pero el cuerpo dice otra cosa, ¿no? Entonces,
ahí la palabra, o pienso que, por ejemplo, Freud pensaría en una pregunta ideal para decir, no, sí, se nota que está muy enamorada, ¿no? O sea, por sus palabras se nota. Pero como haciendo una broma al respecto. Pero sí creo que ahí lo menciona, ¿no? Dice, al principio piensa que la sugestión y la hipnosis le sirven para quitar las barreras en relación a la honestidad, por ejemplo. Y luego se da cuenta que aún hipnotizados, pues los pacientes todavía se resisten, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, Lacan lo retoma en el seminario 11, que es de los conceptos fundamentales del psicoanálisis, y también Ferenczi lo trabaja en su texto sobre el problema de la terminación del análisis como un signo, bueno, también puede sonar raro, ¿no? Pero un signo de que se va a concluir el análisis es que el paciente expresa que ha estado mintiendo durante todo el análisis. ¿Por qué? Porque tanto hay cosas que no nos damos cuenta que estamos ocultando, como otras que perfectamente, pero no las queremos expresar, ¿no? O expresar verbalmente, ¿no? Entonces, esta dificultad que uno tiene para decir las cosas es algo que siempre va a estar presente, y que cuando el paciente reconoce que ha estado mintiendo es porque tal vez la mirada del psicoanalista ya no es importante o ya no lo es tanto, sino que le permite hablar al analista, ¿no? Por eso ese sería otro momento, y es donde se habla de la disolución de la transferencia, y que Lacan dice, ay sí, ahora ya se desaparece el analista, ¿no? O sea, ¿qué es esto de la disolución? Y entonces ahí habla de que hay otra relación con el analista, una relación un poco más honesta. Hasta esta misma propuesta que hace Freud en relación a la asociación libre y diga todo lo que se le ocurra, como tal no se lleva a cabo, ¿no? En un análisis eso solamente se lograría en mayor parte al final de un análisis. O sea, parece increíble, pero solo es hasta que se termina un análisis que posiblemente haya asociación libre, ¿no? Que uno en serio no se resista a decir las cosas, pero no es algo que se consigue completamente, ¿no? Como también no se trata de liquidar lo inconsciente, de que uno ya no sueñe, ya no se equivoque, ya no haya lapsus, ya no haya ciertas cosas. O sea, eso ahí va a estar presente, solamente que la manera en que nos relacionamos con eso también cambia. Y por eso la palabra es una vía, pero también hay que estar pendientes de otro tipo de signos, ¿no? En este caso, lo que delata el cuerpo y lo que delatan los actos tal cual, ¿no? O sea, no es lo mismo, y sí, creo que Lacan lo retoma en este de los 4 conceptos. No es lo mismo, bueno, igual ya estoy inventando ese ejemplo, ¿no? Porque no me acuerdo exactamente qué dice Lacan, pero habla en relación a que el paciente por algo llega tarde a su análisis. En serio pudo ser, y eso también ya estaría a consideración del analista y de ese análisis, si alguien llega temprano, siempre, y por algún motivo, un accidente, tránsito, etcétera, llega tarde, bueno, se puede entender, pero si es algo que constantemente está sucediendo, eso también es material del análisis. Eso no pasa por las palabras, sino precisamente por los actos, y en otros casos por los gestos también. Entonces son como que diferentes registros los que se tienen que estar leyendo en un análisis. O sea, difícilmente vas a decir, no, pues estoy triste, ¿no? O a lo mejor sí, pero en tus palabras delatas lo contrario. Entonces siempre sirven diferentes referentes para pensar esto, ¿no? Por eso Freud lo piensa del lado del cuerpo. Hay que confiar más en el cuerpo que
que lo que nos están diciendo los pacientes. De todas formas, más adelante dice, ojalá y todo suceda en palabras, ¿no? Y por ahí Lacan también dice, el análisis todo transcurre en palabras, pero no es cierto, o sea, también pasan otras cosas en un análisis que se retoman. Pero, no sé si eso también lo dice Lacan en la dirección de la cura, o en variantes de la cura tipo, de que todo es en palabras, pero no es cierto, ¿no? Y creo que el mismo Lacan, no sé por qué ahí lo pone de esa manera, pero es algo que no se puede sostener, porque eso sería apostarle mucho a la franqueza y que tampoco es como una resistencia del paciente, sino que en serio, ¿cómo poder decirlo todo? O sea, eso es imposible. Pero pues sí, Hannah comenta que las personas existen mediante la palabra y como que es como el primer paso hacia la existencia, por lo que puedes expresar por ti y con los demás. Podría ser un primer vínculo, ¿no? Es que ese es el vínculo, ¿no? O sea, nacemos al mundo simbólico, no podríamos ser sin la palabra, pero esa palabra también nos sirve para engañar. Entonces, esa sería la diferencia y eso la verdad no recuerdo en qué seminario lo retoma Lacan, pienso que es en el primero, en el de escritos técnicos, donde hace esta comparación con las abejas, ¿no? Y cómo los animales no es su intención como tal engañar, como lo haríamos los seres humanos con la palabra, ¿no? O sea, cómo mentimos a alguien, o este ejemplo que retoma Freud, ¿no? De alguien que va viajando y dice, voy a tal lugar para que pienses que voy a tal lugar, pero en realidad voy a otro lugar, ¿no? Entonces, como que uno dice, a ver, ¿cómo está esto? Pero siempre nos podemos valer de la palabra para engañar al otro. Y por eso entonces, en el análisis se trata de estar todo el tiempo atento a esas palabras, ¿no? Que pueden estar diciendo otra cosa o que pueden querer engañar y que de todas formas alguien diría, bueno, pero ¿y si el paciente está engañando todo el tiempo, qué pasa? Pues no importa, o sea, por eso Freud le da lugar a la fantasía, ¿no? O sea, a ver, ¿qué se le ocurre con esto? No es necesario que uno en serio tenga una explicación racional y verdadera de las cosas, sino que a lo mejor en ese jueguito que no recuerda puede ir construyendo ciertas cosas y de todas formas esa construcción habla como tal de esa persona, o sea, todo lo que decimos, lo que asociamos, sea falso, sea verdadero, lo recordemos o no, siempre remite a esa persona, ¿no? Entonces también se trabaja con ese engaño, ese no es ningún problema. Diríamos entonces que por eso los síntomas serían una vía más directa, más válida, más productiva para captar un tipo paciente. Pues evitar no. obviamente la mentira de las palabras, ¿no? Pero también, y esa es otra cuestión, si aquí Freud en este texto tan temprano nos habla de que los síntomas se desplazan, se intercambian y demás, es porque ellos también son engañosos, ¿no? Y en esa situación uno puede ir al médico y decir, me duele la cabeza, ¿no? Deme una pastilla, claro que se la podemos dar y eso va a remediar el dolor de cabeza. Pero si se tratara de otra cosa, entonces ese síntoma va a aparecer de alguna otra manera, ¿no? Por eso él dice, se desplazan, se intercambian, hoy amanecí mal de la pierna izquierda, mañana de la pierna derecha, y eso lo está hablando desde su experiencia como médico, no como psicoanalista, sino como médico, ya se percata de esta situación, y por eso dicen, es que esto es un desafío, ¿no? O sea, pudiéramos pensar, a ver, no puede caminar, que hacemos 1000 estudios. ¿Por qué? Porque la medicina está buscando todo el tiempo, mediante signos, localizar el problema. Pero le hacemos los estudios y esta persona sale perfecta. Entonces, ¿qué está pasando? Además, lo que también Freud aquí sostiene es esto, ¿no? De que no es que nos quieran engañar, ni siquiera
eso, sino que en serio están sufriendo por esta problemática. O sea, no es que digan, yo quiero engañar al médico y le voy a decir que me duele la cabeza, pero en realidad no me duele, sino que realmente les duele. Entonces, todas esas cuestiones las va captando y a partir de eso se crea el psicoanálisis, ¿no? O lo inventa o lo va inventando. Porque también él decía, bueno, le voy a apretar la frente a mi paciente. No, es que ya no me acuerdo de nada. Bueno, cierre los ojos, ¿no? Yo le pongo la mano en la frente, quito mi mano y ya se va a acordar, ¿no? Y eso le funciona un tiempo, pero así como aquí nos dice en relación a la hipnosis, a lo mejor la hipnosis en una ocasión resulta sorprendente para el paciente, ¿no? Inclusive puede funcionar, pero si no queda con esto, lo tengo que hacer otra vez y otra vez y otra vez, y entre más veces sean, el paciente se siente menos sorprendido, entonces ya no tiene efectos. Por eso la mano en la frente le sirve un ratito y luego tampoco le funciona. Por otra parte, y eso lo van a revisar en estudios sobre la histeria, también Freud primero está bombardeando a las pacientes de preguntas. Oiga, y dígame esto, y dígame esto otro, ¿no? Y la paciente le dice, oiga, ya déjeme hablar, ¿no? O sea, yo también puedo hablar solita. Y entonces él dice, bueno, no, ya me callo. Y a partir de eso, ahí lo relata, ¿no? Dice, es que estos pacientes hablan a pesar de que uno no les diga y a pesar de que uno no los hipnotiza, ¿no? O sea, hablan de la misma manera hipnotizados que despiertos. Entonces, para él todo esto va siendo un hallazgo. A lo mejor ahora no nos parecería tan sorprendente, pero para él sí lo era, porque apostaba mucho por la sugestión, mucho por la hipnosis, pero encuentra límites también en esta parte, ¿no? Entonces ya no es tanto de preguntar y preguntar como el médico, ¿qué le duele? A ver, le reviso. ¿Te duele aquí? No. ¿Te duele aquí? Sí. Bueno, entonces puede ser por este lado. ¿No será que en psicoanálisis el paciente se vuelve responsable de su propio discurso? Pues te vas volviendo, pero O sea, no hay esa medida inquisitoria, o ese apapacho visual, o esa transferencia de miradas o de expresiones, como lo decía. Pero también el nivel discursivo lo va volviendo más consciente. pues creo que el paciente se va escuchando, ¿no? Porque muchas veces uno dice, es que yo ya me volví responsable de lo que digo. ¿Quién sabe? O sea, sí son como fórmulas que llegamos a ocupar, pero ¿qué implica eso? ¿No? O sea, yo creo que tal vez la maravilla del psicoanálisis es que en ese permitirte hablar, tú vas escuchando, ¿no? Si el analista escucha o no, esa es otra cosa. Digo, idealmente el analista escucha. Pero aún cuando no escuchara, uno sí se escucha. Y eso también tiene efectos, ¿no? Y tal vez, a lo mejor la responsabilidad iría ligada, aunque también no estoy tan segura, al hecho de que uno pague por ser escuchado, ¿no? Entonces, eso también lo hemos trabajado en función al pago en psicoanálisis, que no tiene que ver todo con la cuestión monetaria, sino que es algo más allá. Porque también el paciente puede pagar para decir cualquier cosa, ¿no? Entonces, es una cuestión sumamente compleja, me parece. O sea, tanto el pago le da otro lugar a lo que vas a hablar, porque bueno, si no te vas con tu amigo, ¿no? A platicar y no hay efectos de eso. Bueno, yo pensando esto, si el síntoma está relacionado con esa cadena de significantes, Por supuesto. en donde el sujeto que habla lo padece, y en psicoanálisis lo que se propicia es el arte del bien decir, ¿no? O sea, no tanto el no mentir, porque hay mentiras que nos hacen felices. De hecho, creo que la mayoría vivimos en mentiras que nos hacen felices o tristes, y en el sentido de decir bien tu mentira,
que no te sintomatice, ¿no? Que te la creas, y creo que en ese lado va el psicoanálisis, ¿no? Aprender el arte del bien decir, tu significante, vamos. O al menos de decirlo, ¿no? O sea, no sé si uno lo dice bien, pero lo dices, y cuando lo empiezas a decir, algo se transforma. O sea, por eso ahí la magia de las palabras, ¿no? Decía de los ensalmos, algo sucede, algo se va transformando, pero es que habías comentado algo más del síntoma, nada más que ahorita se me fue. Que en esa cadena de significantes se van filtrando igual y fantasías, imaginaciones. Es que todo el tiempo, insisto, ¿no? Cuando uno habla, bueno, y se escucha, creo que ya llega un momento en el análisis que también ya no te tienen que decir las cosas, sino que ya tú dices, ay, sí, ¿no? O sea, ya dije Te esto, descubres. ya dije esto otro, y creo, pero tampoco sé si de eso se trata el psicoanálisis, que también, o no sé si está ligado con la responsabilidad, pues uno empieza a sentir vergüenza, ¿no? O sea, de hablar ciertas cosas, lo cual no lo quiero pensar como algo que te inhiba a hablar, pero al menos uno ya no habla como encueradamente y sin problema, ¿no? Sino que se empieza a dar cuenta de que lo que uno dice no es cualquier cosa. Es un tanto lo que decía la compañera, ¿no? Te haces responsable de tus palabras. Sí, como que te vas volviendo más como atento, creo, ¿no? Como consciente y no hay esa inclinación hacia el discurso, ¿no? De una manera confrontativa. No, sin embargo, como el analista es colocado en cierto lugar, el analista puede no decirte nada, te puede invitar a hablar inclusive, ¿no? Que bueno, de eso se trata. Puede estar muy escondido en su rinconcito sin que lo veas, pero eso tampoco importa, porque de todas formas uno se siente observado, ¿no? Y observado desde la cuestión del narcisismo. Por eso, entonces, y eso también lo decía Ferenczi, ¿no? Lo primero que hay que tratar es el narcisismo, ¿no? Hay que herirlo un poquito para que entonces el paciente ya no esté hablando en relación a cómo puedo ser bien mirado o muy bien reconocido, o sea, para no buscar agradarle tanto a mi analista, ¿no? Entonces esa es otra cuestión, porque también puedo estarle hablando al analista, pero para que me ponga mi estrella cuando salga del consultorio, ¿no? Ahí en la frente, de que soy un buen paciente, soy una buena persona, soy exitoso, y de eso no se trata. O sea, inclusive no recuerdo quién me dijo un día, no, yo le dije a mi analista súper feliz que era mi cumpleaños y no me dijo nada, nunca se lo vuelvo a decir, ¿no? Porque claro, a lo mejor esperaba como la felicitación y demás, y no está mal que uno pueda felicitar al paciente, pero también depende de qué paciente es, ¿no? Y qué es lo que está diciendo en su discurso. A lo mejor también, si está buscando todo el tiempo ser reconocido, ese reconocimiento puede operar como obstáculo en el análisis, precisamente para que no hable de todo lo vergonzoso y más bien se enfoque en todo lo que debe ser reconocido o socialmente valorado, aunque eso le esté causando otro tipo de problemas. Entonces, pues creo que eso, ¿no? De entrada es escucharse, tiene sus efectos. Y ahora, si por fortuna el analista también escucha, algo puede suceder. Y digo por fortuna, porque quién sabe, ¿no? O sea, como que damos por hecho que el analista escucha, damos por hecho que en serio el analista se desprende de su yo para estar ahí con su atención flotante, y quién sabe, ¿no? Por eso, creo que el psicoanálisis, en particular el categoría del psicoanálisis, es como una memoria sensible, en la que tú probablemente puedes hablar de sueños, puedes hablar de anécdotas, puedes hablar de ilusiones, y que en algún momento eso va a ser como una línea en la que todo se va a convertir. Y que probablemente te va a ayudar a ti, sin que te lo digan, a encontrar como ese clic. O sea, no van a ser las cosas
desarrolladas, como generalmente se menciona, o el cuestionamiento directo. O si lo fuera, pero otra vez es como la función del analista, ¿no? Por eso retomé al inicio el personaje del médico, cómo tiene efectos, como lo dice Lacan. Y aquí también Freud va a decir, el hecho de ser médico, hasta va al consultorio, ya se siente bien. O sea, hay un efecto que tiene la transferencia. Y por eso también dice Freud, y eso es sumamente valioso, ¿no? Si uno suprimiera la elección del médico, con eso también se suprime, por ejemplo, la posibilidad de que ese paciente se cure. Porque uno elige a su analista y lo elige por algún motivo. No sabemos por qué motivo, ¿no? O sea, a lo mejor es el nombre, a lo mejor lo escuchó en algún lugar, a lo mejor es la forma de vestir, o sea, por qué llega de inicio es algo que es un misterio, ¿no? Inclusive puede pensar que llega por eso, pero llega por otro motivo. Sin embargo, la elección sí tendría que ser algo, o sea, algo que uno haga, ¿no? No que te digan, te asigno a tal analista, sino que uno elija, ¿no? Porque por algo se elige, y si uno lo elige, también tiene efectos sobre el tratamiento. Aquí lo menciona Freud, en el tratamiento médico, pero pudiéramos pensar también que la transferencia, y eso lo dice Lacan, no se transfiere, ¿no? Entonces no es de que, ay, bueno, hoy voy con este analista, pero pasado ya me voy con otro, y luego aquí regreso, y luego voy. O sea, eso también puede suceder, pero al final, ¿en dónde está la transferencia? ¿Y por qué también un paciente huye de esa transferencia, por ejemplo? Entonces, cuando les decía esto de que idealmente tendría que haber escucha flotante, es porque lo que aparece en los casos de Freud es que la escucha no era tan flotante, ¿no? Y muchos analistas, que creo que también eso lo menciona Ferenczi, ¿no? No hay que mostrarnos como infalibles, o sea, hay que comunicar todos los errores que cometamos en favor. En este caso, él lo dice cuando él era médico, pero creo que lo sostiene hasta el final de su trabajo, que hay que ser más honestos, ¿no? Si estamos entre psicoanalistas, ¿dónde la hemos regado? ¿Qué hicimos mal? ¿Por qué se nos fue el paciente? O sea, Ferenczi es como de, hay que revisar estas cuestiones. Y apenas que fue hace una semana, hablábamos de Helene Doyle con un caso sobre la transferencia de pensamientos. Este caso es interesante porque ella tiene un paciente que le habla de una conocida, ni siquiera era su amiga, sino que era su conocida, y esta conocida le habla de que se va a casar. Pero al parecer el novio de esta mujer era alguien importante para la analista. Entonces ella dice, yo no le dije que me interesaba el tema, pero sí me interesaba. Entonces, a partir de este interés que no es expresado, este paciente, lo único que le lleva de material a su analista es todo lo que pasa con esta conocida. Pero ella sí lo aclara, nunca se lo dije, pero a lo mejor fue un gesto, a lo mejor, no sé, una expresión, algo la delató en ese interés, y ella reconoce al final, pude salvar el análisis suprimiendo mi curiosidad, pero si no es por eso, también pierde a ese paciente, y ese paciente pierde su análisis. Se volvió el confidente de la muchacha, ya se escribían cartas todo el tiempo, o sea, se agarra como de este interés del analista por la transferencia con la analista para hacer que su vida gire en torno a eso. Hay una película que se llama Íntimos Desconocidos. De ese caso. No, hay un caso donde el psicoanalista se enamora como de la historia y entonces está todo el tiempo pendiente. Sí, y es que así hay muchos casos. Entonces, la verdad es que no he conseguido ese texto en inglés, más bien lo retoma Gloria Lev en este de Freud Atormentado,
se le titula el capítulo Suspender mi curiosidad, pero habla de eso, ¿no? De cómo el analista, aún sin quererlo intencionalmente, dirige al paciente en lo que el paciente va a decir. Y por eso Lacan también dice, el analista dirige la cura, no al paciente. Pero cuando él habla de estas afirmaciones es porque se da cuenta de todas las dificultades que conlleva llevar un análisis, o sea, tanto para el paciente como para el analista, ¿no? Insisto, el hecho de analizarse, el hecho de revisar toda la obra de Freud, toda la obra de Lacan, no nos limpia en nuestra escucha de ciertos prejuicios, ¿no? Entonces, cómo eso también puede interferir y sugestionar de manera que entonces se traiga cierto material o alguien se convierta como en ese paciente ideal para su analista, que a veces el mismo analista puede ni siquiera darse cuenta en serio de lo que está haciendo, ¿no? Que todo puede surgir de un comentario, de una pregunta, de algo que se sanciona como intervención, pero que no es una intervención para el paciente, sino más bien en función del analista. Entonces, todas estas cosas las aborda Freud y él puede, creo, separar su práctica de la teoría. ¿En qué sentido? En que avanza mucho en la teoría, pero en su práctica, tal vez lo que pudiéramos ubicar o que ustedes van a ubicar, pues son muchos fracasos, ¿no? O sea que sí, y por ahí lo dice Grano en su libro Lacan, Ferenczi y Freud. Freud inventa el psicoanálisis, pero quien lo practica es Ferenczi, ¿no? O sea, Freud no lo practica, no le sale, la riega todo el tiempo en cuestión de la transferencia. O sea, si lo pensamos en Dora, si lo pensamos en el pobre hombre de los lobos, inclusive esta paciente que se llama Elfriede, que la descubre un historiador del psicoanálisis, lo que se ve ahí es todos los tropiezos que tiene Freud con la transferencia de esta paciente, y que de hecho Freud se la avienta a Pfister, se la avienta, creo que fueron como 6 analistas los que atendieron a esta mujer, y al final Freud dice, a pesar de todo, no le pudimos ayudar en nada, el psicoanálisis no sirvió de absolutamente nada. Y eso que la estuvieron viendo de 1908 a 1927. Fueron muchos años de análisis, lo que no aparece en otros casos, que son periodos más breves, y a pesar de tantos años, por eso dice mi gran paciente y mi gran tormento, porque al final el psicoanálisis ahí fracasó, ¿no? Con esta paciente. Y que también el caso de esta paciente es súper interesante, pero más bien léanlo en Psicoanálisis y Telepatía, que es el segundo caso que Freud refiere, de que le adivinan el futuro a esta mujer, pero también está en este libro que se llama así, ¿no? Freud atormentado, algo de Elfriede Hirschfeld, que es la paciente, y que retoma como diferentes cuestiones, pero más en relación a la transferencia, ¿no? Y a la transferencia de pensamientos, la telepatía, qué pasa con esta paciente, pero es eso, o sea, la práctica de Freud, creo que sí, su talón de Aquiles, como el de cualquier analista, es la transferencia. O sea, el vínculo entre analista, paciente, insisto, médico, paciente. Por eso también Freud va a decir que la transferencia es la palanca de la cura, pero también es su obstáculo. Y si bien Freud propone que se termina un análisis y se puede retomar cada cierto tiempo, que lo dice en Análisis Terminable e Interminable, Lacan va a pensar que el análisis sí tiene un fin y que el fin está relacionado con la disolución de la transferencia, es decir, con este vínculo que se establece, y que
también es muy interesante cómo aquí Freud habla de ese vínculo, habla de el problema de que se lleve a cabo la hipnosis en diferentes sesiones. Él lo ubica del lado de la dependencia que se genera del paciente al médico y dice, ese no es uno de los propósitos del tratamiento, o sea, generar esa dependencia. Como aquí dice, no está incluido, ¿no?, en lo que uno esperaría como médico. Y esto es 1890. Cuando más adelante, y esa sí es como una contribución tal cual del psicoanálisis, la transferencia, y que sin la transferencia no puede haber un análisis. Entonces ahí también hay un posicionamiento distinto en Freud con este texto y Freud con el psicoanálisis, no Freud como médico, Freud como psicoanalista. Y bueno, ¿qué más entonces del texto? Hasta nos dice, ¿no? Y bueno, como un poco vinculándolo con este tema de la transferencia de los pensamientos, nos dice Freud que hasta se puede adivinar el pensamiento, ¿no? Que hay una revelación de pensamientos, pero ¿por qué? Por la cuestión de los gestos. O sea, algo otra vez nos delata en eso. En los trabajos que él hizo en relación a la transferencia de pensamientos, es que es sumamente interesante, ¿no? Porque en serio si hacen sus experimentos y van con mediums, con adivinas, para que les enseñan el sobre, a ver quién lo escribió. No, pues es una persona de Viena. Y se espantan, ¿no? ¿Cómo pudo adivinar esto, no? Ve a través de las cosas o qué sucede. O sea, esa investigación también les lleva muchísimo tiempo. Entonces, al final, por ejemplo, Freud concluye que, y Lacan lo retoma en función y campo de la palabra, Freud dice, un deseo intenso encuentra su expresión en la otra persona, es decir, en el adivino. Y lo que dice Lacan retomando esto es, el inconsciente es el discurso del otro, ¿no? Entonces, y ahí lo refiere tal cual a estos experimentos que hace Freud en relación a la transferencia de pensamientos. Y que al final dicen, bueno, ¿cómo se traspasa como este deseo de un cuerpo a otro? Y otra vez la respuesta está en que hay un vínculo sumamente fuerte entre paciente y analista. Y que si verdaderamente existiera la atención flotante, el mismo análisis promueve que este tipo de cosas pasen. O sea, si hay una escucha y el paciente está hablando, o aunque no hable, transfiere ciertas cosas, pero ¿qué se necesita? Que el analista sea receptivo de lo que está sucediendo en ese momento. Por eso creo que también Ferenczi dice, hay cosas que exceden como lo objetivo, y a esto se refería. O sea, al final Freud trataba como de ocultar estas cuestiones porque decía, no puedo meter al psicoanálisis en el ocultismo, son dos cosas diferentes, y son dos diferentes por una situación muy sencilla. Cuando se acude al adivino, la persona no habla, o sea, el otro adivina, ¿no? Y en el análisis son las palabras las que participan, entonces son dos dimensiones distintas. Sin embargo, tanto la asociación libre, el diga todo lo que se le viene a la mente, como la atención flotante, permitirían en este vínculo tan intenso o tan fuerte que este tipo de fenómenos tengan lugar en un análisis. Difíciles de explicar, sí, sumamente complejos también, increíbles, bueno, también, ¿no? Pero sí se reportan ese tipo de fenómenos. Pienso que se habla poco de ese tema porque se puede caer en otro lugar que no es pues precisamente el psicoanálisis. Pero yo ya me perdí en lo que iba, entonces, y además no estoy viendo mi reloj, así que avisen ustedes cómo voy.
lo que habíamos comentado, ¿no? Los efectos de la imaginación sí pueden manifestarse en el cuerpo, ¿no? No se quedan en el registro de la imaginación. Y hay dos expectativas que pueden ayudar o detener un tratamiento, que les decía es la expectativa angustiada, la expectativa esperanzada. Y del lado de la expectativa esperanzada, Freud habla de las curas milagrosas. ¿En dónde nos dice que se presentan estas curas milagrosas? Menciona dos casos. Uno es en la religión en relación a la fe. ¿Y qué otra cosa? De masas, ¿no? No hay mucha gente que cree. Bueno, de todas formas, lo de la fe, si además le agregamos el efecto de masas, bueno, entonces genera ciertos cambios. Pero además Freud dice, no es que como tal sea un milagro que la persona se cure, sino que hay una serie de movimientos que el creyente realiza que lo llevan a esa cura, ¿no? Por eso habla también de los peregrinos, ¿no? Como una autosugestión. Sí puede ser de una autosugestión, pero además esa persona hace algo. O sea, no es solamente como desear curarse y que eso mágicamente ocurra, sino que a lo mejor, pero es que aquí sería como una fantasía mía, ¿no? A lo mejor está enfermo de algo, pero se avienta esa caminata de no sé cuántos kilómetros y eso tiene efectos en su cuerpo. Por eso también, no sé, cuando te dicen, bueno, vamos a hacer este ritual para que te sanes, ¿no? Tienes que hacer esto, tienes en la mañana que emprender esto, y empiezan a emprender una serie de acciones que en serio motivan ese tipo de curas. O sea, no son tan mágicas, sino que la persona siempre realiza un movimiento. Aún cuando sea el desprenderse de cierta cantidad de dinero, ¿no? Que eso también sería algo interesante. O sea, cuando uno puede acudir a estas personas, no, pues págame 30,000 pesos y te quito lo que tengas, ¿no? Ah, porque eso también aparece en este texto de psicoanálisis y telepatía. ¿Qué tanto es el destino que se puede leer en el caso de los adivinos? ¿O qué tanto la persona a partir de las palabras del adivino mueve su destino hacia esa ruta? Esas eran como esas lecturas, ¿no? O sea, a lo mejor el adivino le decía a Elfriede, tú vas a superar muchos problemas. Eso es algo que nos queda a todos, no todos tenemos problemas y que nos digan, oye, los vas a superar, ay, qué bueno, ¿no? Pero a ella le dicen eso y quién sabe qué tanto a partir, insisto, de esta palabra, de este saber que se le supone al adivino, al curandero, al sacerdote, al analista, al psicólogo, uno mismo pone sus empeños en llegar a ese objetivo. Entonces más adelante uno puede decir, claro, ¿no? Yo me curé porque el adivino me dijo esto. Pero en realidad el trabajo fue de la persona, no del adivino. O sea, son palabras muy generales. Al mismo Freud, ¿no? Le dijeron que iba a ser un gran descubridor de algo, ¿no? Y eso también lo retomamos. O sea, justamente, o sea, cómo él sí se cree esas palabras y a partir de eso, bueno, no sabemos, ¿no? Si eso fue tan determinante, pero pudiéramos pensar que sí. Lo mencionó varias veces en varios de sus escritos. Porque, por ejemplo, a Ferenczi le adivinan algunas cosas. Y lo que sucede es que Ferenczi hacía algo chistoso. O sea, él, lo que le decían, él le decía, pues, no, pues yo asocio esto, ¿no? Pero él no decía, no es que sí adivinaron, sino a mí se me ocurre esto y esto y esto. Entonces, más bien, él empieza a trabajar a partir de esa información, pero de una manera diferente, ¿no? Más bien lo utiliza como material de análisis. Y por eso Freud dice, bueno, a lo mejor se presentan estos fenómenos telepáticos. A lo mejor mi paciente adivinó cómo me sentía hoy. No importa,
el análisis es del paciente, no es el mío, ¿no? Yo no le voy a decir, oiga, ¿cómo adivinó, no? Que hoy me siento triste, sino que más bien ponerlo a trabajar incluso con esa transferencia de pensamientos. Y por eso también dice Lacan, sí, pero el sueño es del paciente, otra vez, o sea, no nos desviemos hacia ver cómo sucede. A ver, cuéntame bien a qué hora tuviste ese sueño, ¿no? Porque yo también anoche tuve un sueño. O sea, no se trata de convertir el análisis del paciente en el análisis del analista, ¿no? O en la curiosidad del analista, sino siempre dirigirlo nuevamente al paciente. Entonces, este es un poco el ejemplo, ¿no? De lo que crea la fe y cómo, pues ya pensamos que el panorama que le dice el adivino es horrible y quién sabe si una persona dirija su destino hacia ese lugar, ¿no? Porque generalmente dicen cosas positivas, ¿no? Que te entusiasman y que te generan esta esperanza de que las cosas se van a arreglar. Pero habría que pensar también la otra posibilidad de que, insisto, el panorama sea el peor, ¿no? De esos ejemplos no los están narrando aquí, entonces tampoco se me ocurren muchos. Pero bueno, están estas dos expectativas. Y la otra, que me parece que es la más importante, es la que se deposita del lado de la fama y del prestigio. Perdón, ¿No? ¿cómo se llama esa expectativa? Son dos expectativas. Una es la expectativa angustiada y la otra es la expectativa esperanzada. Y las dos actúan como fuerzas anímicas hacia la contracción o curación de afecciones. Las dos. Gracias. Entonces, dos ejemplos que retoma Freud, está del lado de la religión, de la fe, que además, si es alentado por la multitud, tiene mayor efecto. No se me ocurre ahorita un ejemplo de eso, ¿no? De la religión y de que alguien crea que va a pasar algo y en efecto sucede. Pero si se me ocurre ahorita se los ponemos. Pero lo que sí es un poco más fácil de imaginar es el poder de la fama y del prestigio. O sea, como a lo mejor la misma fama o el prestigio sustituyen este entusiasmo de las masas. Pero aquí lo mencionaba, ¿no? A lo mejor hay un médico de moda, algún tratamiento de moda, y el hecho de saber que funcionó en un caso en particular me hace pensar que mi caso también puede ser resuelto y efectivamente se resuelve. Y creo que en ese sentido pudiéramos pensar en 1000 cosas, ¿no? O sea, tanto la persona que vende hierbas, ¿no? Y te dice, oiga, fíjese que si se toma en un mes va a estar súper bien. Y hay mucha gente que es como muy fácil de sugestionar, ya a la primera toma, no, es que ya me siento otra persona, ¿no? Ya me estoy desintoxicando, etcétera, etcétera. Pero es una cuestión de sugestión la que se deposita ahí, pero además es que tal vez esa persona es muy famosa, ¿no? O sale en la tele, etcétera, etcétera. Que bueno, uno también esperaría que en el psicoanálisis no se tratara de fama ni prestigio, pero en muchos casos también la gente o los pacientes se mueven por ese lado. Y a partir de esto, de la fama y del prestigio, lo que reconoce Freud médico es que el médico también se apoya del mismo poder que el curandero para favorecer el tratamiento de los pacientes, ¿no? O sea, dice, nos apoyamos de lo mismo, aunque sean métodos distintos, tiene la misma base y eso lo deposita del lado de la actitud anímica del enfermo, ¿no? Es decir, de que el paciente crea que se va a curar con ese médico en particular. La creencia en el médico.
Y más adelante, por eso también nos habla de que, aunque ahí sí no recuerdo bien si lo puntualización del amor de transferencia, como la creencia es un retoño del amor del niño a los padres, ¿no? Que de todas formas, para Freud, la transferencia también es ubicar al analista en una serie que ya trae el paciente, ¿no?, dentro de su historia. Pues es hacerlo encajar en esa historia, pero aquí habla de la cuestión de la creencia, o sea, del poder que atribuya a su médico, y nos dice Freud, inclusive a la simpatía que pueda sentir por él. Y nuevamente lo que les había mencionado, que bueno, la personalidad del médico desempeña un elemento importante, y eso también lo coloca del lado de la libre elección. Como les decía, no puede ser algo forzado o algo que otra persona elija por uno, ¿no? O sea, ¿con qué médico voy a ir? Bueno, también depende, ¿no? Tal vez si es el servicio público, pues no nos queda de otra, ¿no? Sin embargo, aún ahí uno pudiera decir, ay, bueno, pero es el médico, y solo por ser el médico sabe, y como sabe, yo voy a estar bien, ¿no? De todas formas, se sostiene esa función, ¿no? Y la creencia de que alguien sabe y entonces me voy a curar. Y lo que nos dice Freud también en este texto es que las palabras son los principales mediadores del influjo en las alteraciones anímicas, los principales. O sea, no es cualquier cosa la palabra. A esas palabras, si le añadimos afectos, voluntad y esta expectativa confiada o esperanzada, entonces ese tratamiento tiene muchas posibilidades de ser exitoso, o al menos lo va a pensar en ese momento. Ya cuando se encuentre con otras dificultades, tal vez pierda la esperanza y la ilusión, ¿no?, o el entusiasmo. Yo creo que más bien ya luego Freud se encuentra con varias cosas que dice, no, pues no está tan fácil este asunto. Pero en este momento dice, palabra más todas estas cuestiones dan un buen pronóstico. Y pues por último nos habla de los afectos intensos y que son un arma de doble filo. Esto también es muy importante si lo pensamos del lado de la transferencia, que si revisamos este texto, ¿no?, dice, los vínculos con el enfermo quedan excluidos. ¿A qué se refiere eso? A que esos afectos intensos, así como promueven que alguien pueda curarse, así también pueden hundir a una persona, ¿no? Hasta nos habla de que alguien puede morir más rápido dependiendo de la expectativa que tenga, ¿no? O si tiene mucho temor de que algo le suceda, eso también puede suceder en una enfermedad. Pero aquí ya Freud dice, esos vínculos no se ocupan, esos afectos intensos no los vamos a ocupar con los pacientes, por lo menos no para beneficio personal del médico, sino aprovecharlos con fines terapéuticos. Cuando hable más adelante de la transferencia, también va a decir esos afectos que sienten los pacientes por nosotros no los podemos ocupar, ¿no? Sino, bueno, sí, en favor del análisis, pero otra vez no desde el analista como persona. Tampoco para perpetuar una relación analista-paciente, pudiéramos pensar, ¿no? Como en este fin del análisis, más bien sería disolver esa transferencia, pero para eso estamos a años luz, ¿no? Por lo menos en este texto y con Freud mismo. Y algo que le llama la atención
menciona Freud es la conducta del hipnotizado frente al hipnotizador, ¿no? Dice, qué curioso, está hipnotizado, el mundo desaparece, ¿no?, a su alrededor, pero escucha perfectamente al médico en lo que le dice. Y esta actitud la encuentra otra vez en el niño frente a los padres o en el amor, ¿no? Y por eso entonces después se puede hablar del amor de transferencia. Pero aquí dice, algo pasa del amor en el hipnotizado que en serio, o sea, solo se enfoca a su médico. Pero también les decía de los obstáculos que él encuentra, y esto es con lo que concluyo el comentario de este texto. Lo que él descubre es que el grado de sugestión no depende del médico, sino del enfermo, hasta donde él también quiera creerle al médico. Y dice, ni la mejor hipnosis, ni la mejor sugestión ejerce un poder ilimitado, ¿no? Es decir, ese recurso también puede no funcionar ni con todos los pacientes ni en todos los casos. Y nos habla de la resistencia precisamente de renunciar a la enfermedad. O sea, lo que dice Freud es que si le pedimos sacrificios pequeños al paciente, sí los lleva a cabo, ¿no? Pero si le decimos, no sé, cuando despierte usted ya no va a estar enfermo de esto, pues quién sabe. O sea, lo más probable es que no se puede. De hecho, hace una serie, bueno, era como hipnotizar, sugestionar, despertar, curar, ¿no? Más o menos así iba la secuencia. Voy a hipnotizar a mi paciente, ya hipnotizado, yo introduzco ciertas ideas en él, que es un poco más visible en estudios sobre la histeria. Cuando usted despierte, va a agarrar esta jarra y va a hacer esto. Y entonces la paciente efectivamente despertaba y llevaba a cabo ese tipo de acciones, ¿no? Entonces Freud lo piensa como en esta secuencia. Pero después descubre que, bueno, a lo mejor sí le puede decir, vaya aquí, vaya allá, regresen tantos días, pero si se trata de renunciar a la enfermedad, eso no lo van a llevar a todos los pacientes, ¿no? Que la enfermedad está anclada a la vida anímica, entonces no es tan fácil desprenderse de ella. Y que la sugestión no asegura el triunfo para nada de la cura. O sea, primero empieza como este recorrido más entusiasta, ¿no? La palabra del médico, hace cosas mágicas, etcétera, y ya lo que es el último apartado, creo que le llama algunas observaciones o algo así, es donde empieza a hablar de todas las limitaciones que se tienen desde la sugestión y desde la hipnosis. La hipnosis repetitiva pierde el efecto de asombrar y peor aún, ¿no? Retomando esta pregunta que se hacía por el síntoma, los síntomas reaparecen, ¿no? A lo mejor se suprimieron un ratito, unos días, unos meses, pero vuelven a aparecer. Entonces, ¿qué tendría que hacer el médico en estos casos, no? Me duele la cabeza, a ver, acuéstese, ¿no? Se va a quedar dormido. Cuando despierte ya no va a haber dolor de cabeza por 3 meses. Y a los 3 meses vuelve a regresar la persona. O sea, el síntoma en realidad, o las causas del síntoma, que además él aquí dice, ahorita no nos preocupemos por las causas, ¿no? Pero las causas del síntoma como tal no están siendo atendidas. Él las ubica del lado de lo anímico, sin embargo, el decir están del lado de lo anímico tampoco resuelve la situación, ¿no? Entonces, los síntomas reaparecen. Por otra parte, se agota la paciencia del paciente y otra
también es interesante que Freud menciona aquí es que no es normal, o sea, como pensando en que tuviera que recurrir a varias sesiones de hipnosis, que no es normal que un paciente genere esta dependencia. Insisto, esto lo dice como médico y lo que va a pasar más adelante es todo lo contrario, ¿no? O sea, claro que se mantiene esa dependencia, vamos a llamarlo, pero por la cuestión de la transferencia. Y solamente la transferencia va a permitir que una persona se analice, pero además que también sostenga o se sostenga en ese análisis, sin excluir que al analista también le toca su parte del trabajo. O sea, no es que el paciente mágicamente también se sostenga en un análisis, o sea, el analista también tiene que hacer su parte, pero al final el analista sin esa transferencia no es nadie, ¿no? No importa, a lo mejor es el más prestigioso entre la comunidad analítica, pero le llega una persona que no tiene ni idea de quién es y claro que le va a hacer ver su suerte a ese analista, ¿no? Por más prestigioso y afamado que sea, eso no importa, ¿no? De hecho, parece o pareciera que esta fama y este prestigio también puedan ser un obstáculo para que alguien se analice, ¿no? Entonces, lo que creo que aquí Freud marca es lo de los afectos, lo del vínculo entre paciente y analista, el regresarle a las palabras ese poder mágico y que la sugestión tiene también sus limitaciones. En ese tema de la sugestión con las limitantes que tiene, yo como lo pude, como lo interpreté, pues, como un primer antecedente a lo que serían los mecanismos de defensa, ¿no? O sea, el mero hecho de que diga, yo trato de sugerir, pero hay una parte que no puedo lograr romper, y entonces al modificar el comportamiento o la situación que le está generando el problema al paciente, a mí la impresión que me da cuando lo dijo fue que es como la cuestionante que le deja para después llevarlo a los mecanismos de defensa y bueno, igual yo no, pero ya es como un primer, ya no está. Pues a lo mejor lo que podría decir de eso es que Freud no habla de los mecanismos de defensa. Creo que los retoma. Yo pensaba que más que celular, pero sí. Siempre lo tengo en silencio, no sé por qué está sonando. Primero, no habla de los mecanismos de defensa, más bien habla de que su hija habla de los mecanismos de defensa y remite al lector a lo que dice Ana Freud. Además, Freud sí ubica una resistencia del lado del paciente, pero Ferenczi le dice no, la resistencia es del analista. Y luego Lacan dice exactamente lo mismo, porque también pensemos por qué el paciente no se resistiría. Volvemos a lo mismo, hay cosas que en serio no sabe, otras que sí sabe que está mintiendo o que no quiere decir, pero ¿quién es el psicoanalista? ¿No? O sea, ¿quién tendría que saber? ¿Quién tendría que dirigir el análisis? ¿Es el analista o es el paciente? Por eso también Freud tiene como a sus analistas de todo terreno, ¿no? Que dice, miren, yo aquí no puedo con estos, ahí se los mando a ustedes, ¿no? Y que en esa época eran Abraham y Ferenczi, ¿no? O sea, Ferenczi decía, no vamos a catalogar a alguien como alguien si es analizable o no, cosa que se hubiera dicho Freud. Hay personas que son analizables, otras no. Pero Ferenczi decía, quien venga a pedirme un análisis es analizable. Entonces, son posturas diferentes. Y Lacan también diría que se tiene que recibir a este paciente. Y que en todo caso, si algo no está avanzando en el análisis, el analista tendría que preguntarse
¿qué de su yo está estorbando para que ese análisis no continúe? ¿No? O sea, ¿por qué se atasca? ¿Por qué algo no está sucediendo? Entonces también hay un cambio de posición entre Freud y Lacan. Pero sí, lo de los mecanismos, no lo, pues miren, revisen en estos textos que hablo del manejo de la transferencia. Y sí, Freud habla de una resistencia, pero nunca dice que es por los mecanismos de defensa, no lo menciona. O sea, creo que sí los menciona, pero en análisis interminable, pero a propósito de Anna Freud. Como tal que diga, pasa esto en el análisis, aparecen los mecanismos. Pues no sé si tengan alguna otra pregunta, algún comentario. ¿No? Digo, de todas formas, para la siguiente ocasión, pues son las 5 complementos. Y aparecía otra bibliografía complementaria. No me acuerdo cuál es. Solo son las 5 conferencias. Y este nacimiento de la química sí lo retoma Lacan en este libro. Bueno, en este texto, no en el libro, en el texto, pero les mando también la referencia, ¿no? Por si la quieren buscar o la quieren revisar, porque bueno, son otras aportaciones y también les coloco estos textos para que los puedan archivar.